Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Sé que todos estamos ya pensando más en el almuerzo y en el final del evento. Y yo les voy a pedir, o me voy a tomar el atrevimiento de pedirles 15 minutos, creo que un poco menos, para poder hablar acerca de este estudio. Mi nombre es César Trujillo, soy Country Manager y socio en Soho, Colombia. Y yo les vengo a presentar hoy un estudio sobre la banca y la experiencia digital, la experiencia de usuario. Soho, muy rápidamente, una empresa de más de 25 años, 5 oficinas en Latinoamérica y Estados Unidos, más de 1.100 proyectos en todo este tiempo, más de 480 clientes, 15 países, más de 170 profesionales, expertos en omnicanalidad, expertos en experiencia de usuario y expertos en sistemas end-to-end omnicanales. Omnicanales tal como nos contó hace un par de conferencias nuestro speaker, nuestro compañero. Pero, digamos, lo que me parece más interesante es que nosotros tenemos una experiencia muy interesante, muy relevante desde todo este tiempo con banca. De hecho, la banca es uno de nuestros segmentos más importantes a nivel de empresa. Y hoy en día lo que les quiero mostrar es que se habla mucho y hemos hablado muchísimo acerca de experiencia de usuario. Pero la pregunta es cómo medirlo y más aún, no solamente cómo medirlo, sino cómo lo aplico, cómo hago algo relevante y accionable con esto. Y precisamente respondiendo a esa pregunta es que nosotros hemos desarrollado el cuestionario estandarizado de experiencia de usuario o CUX, inspirado en otro muy conocido que es el indicador SuperQ. Básicamente lo que hacemos es medir 4 dimensiones de la experiencia de usuario, que son la usabilidad, la apariencia, la credibilidad y la lealtad. Ahora, ¿cómo se miden estas cosas? Puede ser muy abstracto, podría sonar como, sí, algo interesante, pero a diferencia de lo que ocurre muchas veces con muchas empresas que solamente miden el NPS o el eNPS, nosotros hacemos preguntas muy concretas con un panel extenso que ya vamos a revisar, donde primero preguntamos en términos de usabilidad, pues si el sitio web es fácil de usar, si es fácil de navegar, en términos también de la credibilidad, si la información del sitio web o de la app es creíble, es confiable. En términos de la apariencia, lo que revisamos es si le parece atractivo al usuario, si finalmente la presentación es limpia, es simple. Y en términos de lealtad, ¿qué tan probable es que la persona vuelva a usar el sitio web o la app o que lo recomiende a un colega? Y entendiendo eso, pues lo medimos en una escala Likert, que es como el estándar de la industria, de 1 a 5, y sobre esto, pues hicimos nuestro estudio. Esta es la ficha metodológica, no los voy a aburrir con todo este contenido, simplemente como para que sepan el tamaño de la muestra, que es una muestra muy reciente, marzo del 2023, hace un par de meses. Estamos hablando de más de 665 personas en 12 países, de los cuales solo en Colombia estamos hablando de 105 participantes. Y cuando hablamos de los países de origen, pues estamos hablando de Estados Unidos, México, 6 países en Centroamérica, 105 en Colombia, 54 en Brasil, 103 en Chile y también España. Cada uno de estos países también nos ha permitido medir el índice de experiencia de usuario, el CUX, que nosotros llamamos, en cada uno de los países diferenciados. Pero vamos a entrar en materia y vamos a hablar de los datos de Colombia, que son los que más nos interesan, por lo menos de cara a este evento. Entonces, arrancando, voy a contarles un poco acerca de los puntajes de experiencia de usuario de los bancos más utilizados. ¿Cómo medimos esto? Yo acá tengo una pregunta que hacerles y es, ¿cuántos de ustedes tienen más de un banco? Por favor, levanten, incluyendo billetera digital. Ok, ¿más de 2 bancos? Perfecto. Veo que una gran parte del auditorio le pasa eso. Ustedes no son la excepción. De hecho, si pensamos en términos de billeteras digitales, si pensamos en términos de banca, pues nos vamos a dar cuenta que más de una persona le pasa eso. Lo que le preguntamos a los participantes es cuáles son los 3 bancos que más utilizan. Sobre esto, les dijimos, listo, clasificamos del orden de los bancos más utilizados a los menos utilizados por cada una de las personas, los conglomeramos y a cada uno de estos les dimos un puntaje de CUX. Ahora, revisemos rápidamente la información en términos del consolidado de web y app. Porque web y app, este es el consolidado, pero vamos también a hacer zoom de lo que pasa en la web y de lo que pasa en la app.
Los bancos que están en el número 1 tenían un consolidado de 4.43, los bancos en el segundo lugar 4.29 y los bancos en el tercer lugar 4.16. El promedio del estudio da 4.28, todo Hispanoamérica, todos los bancos, todos estos 665 usuarios. Es decir, que los bancos más recordados, los bancos que más utilizan son los que mejor tienen mejor calificación. Revisemos qué ocurre a nivel de la web y si se dan cuenta en la web esto baja un poco, es decir, ese porcentaje, ese puntaje de experiencia de usuario es un poco más bajo, inclusive el índice, el promedio del estudio es más bajo que el anterior. ¿Qué ocurre con la app? No es sorpresa, pues la app tiene digamos un puntaje más alto, 4.44, 4.34 y 4.23 en los bancos número 1, número 2 y número 3. ¿Qué se concluye todo esto? Porque de nada sirve mostrar un montón de data si al final no la sabemos interpretar. Pues primero, decididamente, los usuarios tienden a calificar mejor los bancos que más utilizan. Es decir, que en cuanto más usan el banco, mejor promedio y mejor puntaje de CUX tienen y menor uso, menor puntaje. Pero acá hay otra cosa más relevante aún. Las apps tienen un mejor puntaje que las webs, una mejor valoración por parte de los usuarios. Ahora, hasta acá estamos hablando de algo todavía un poco etéreo, digamos que bajamos de los 10.000 pies de altura, vamos a contar ahora puntualmente qué ocurre con los bancos de Colombia. Y vamos a hacerlo de una manera muy clara con nombres concretos. Y arranquemos con el consolidado de nuevo. En el primer lugar tenemos BBVA con una evaluación de 460, recuerden, este es el consolidado de web y app. En el segundo Bancolombia con un puntaje de 446, tercero y cuarto lugar tenemos un empate entre Davivienda y Banco de Bogotá con 4.25. Quinto lugar, Scotiabank Colpatria 4.15 y finalmente tenemos también Itaú 4.13, Banco Caja Social 4.11 y por último Banco de Occidente con 4.09. Hagamos un zoom a lo que pasa en términos de las webs y si se dan cuenta, guarden esta imagen muy rápidamente porque en las webs ocurre algo muy particular. Y lo que van a notar primero es que la diferencia, uno, el orden cambia, Bancolombia es el primero, con 4.89, hay un contraste casi de más de 4 puntos, de 0.4 puntos porcentuales, con el BBVA que es de segundo, tercero Scotiabank Colpatria, cuarto Banco de Bogotá 4.06, quinto Davivienda y acá en los últimos tres estamos hablando también, por lo menos de esta muestra de 8, de Banco de Occidente, 3.99, Banco Caja Social, 3.79 y finalmente Banco Itaú, 3.55. De nuevo, revisen esto y compárenlo con lo que va a pasar con las apps, porque con las apps ocurre algo muy particular. Y es que en las apps nosotros tenemos, de nuevo, un cambio de orden, pero adicionalmente estos bancos que estaban en otros lugares se meten en estos primeros lugares, puntualmente Itaú, Caja Social y lo mismo tenemos acá Banco de Occidente. Fíjense que las diferencias que tenemos acá no son tan grandes, no estamos hablando de unos contrastes tan grandes en términos de esa valoración de experiencia de usuario que le dan a los usuarios, a diferencia de lo que sí ocurre en la web, donde vemos unas diferencias mucho más grandes. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo lo podemos accionar? Pues muy simple, definitivamente de nuevo, los bancos que se utilizan más tienen mejor valoración, pero las oportunidades de verdad de diferenciación están en las apps bancarias. Sin embargo, y esto es muy importante, tener una buena web incide en la mejor evaluación de parte de los usuarios. Y esto puede sonar como algo muy evidente, pero cuando hablamos de una buena web, ¿qué significa una buena web o una buena app? Pues tenemos los 4 criterios donde estuvimos revisando. La última parte tiene que ver un poco de esas 4 dimensiones de las que hablé al principio. Y esas 4 dimensiones de la experiencia de usuario, que si recuerdan, arrancamos con la usabilidad. Entonces la usabilidad acá, voy a mostrarles lo que ocurre a nivel de la web, barra negra, app, barra gris, y acá vamos a ver que hay una diferencia donde las apps resultan mejor valoradas en términos de usabilidad, bancos de primer orden, los más recordados, los más utilizados, los de segundo lugar, hay una diferencia importante entre la web y la app, acá un contraste dramático, lo cual también se repite en los bancos número 3, en los bancos de tercera posición más usados. De nuevo, hay una oportunidad muy grande para trabajar en esas versiones web.
ellos lo que encuentran los usuarios es que la versión app es mucho más fácil de usar, mucho más fácil de navegar que sus contrapartes web. Revisemos rápidamente la dimensión de credibilidad. En la dimensión de credibilidad ocurre algo similar, aunque el contraste no es tan grande, especialmente en el primer y segundo lugar, es grande en el primer y segundo lugar, no tanto en el tercero, pero los usuarios encuentran que sus apps son más confiables, más creíbles, tienen información que es más confiable y creíble que su versión web. Tercera dimensión, apariencia. Y aquí, fíjense que los bancos que están en primer orden no tienen un contraste tan grande, pero en los bancos de segunda y tercera posición definitivamente encontramos que hay una diferencia más grande que su contraparte web. Esto lo que implica es que en últimas podemos trabajar mucho más en el look and feel, en el diseño, en el UI, en el user interface de las versiones web. Finalmente, y por último, revisemos qué pasa a nivel de lealtad. Y a nivel de lealtad, fíjense que acá en los dos primeros no hay unos contrastes tan grandes, pero esta es la única categoría donde, paradójicamente, la web tiene una mejor puntuación que las apps. ¿Y esto ocurre por qué? Ahora vamos a ver una cosa muy interesante. La lealtad de los usuarios de la app suele ser normalmente en el tercer banco mucho mayor que la de la web. Todo esto apunta a una cosa muy importante. Fíjense que en general acá hablamos de unas calificaciones, y todos lo notaron, de una escala de 1 a 5, la mayoría están por encima de 3.8, lo cual es una muy buena calificación. Esto obviamente varía dependiendo de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, nos damos cuenta que son muchísimo más estrictos los usuarios. Acá quizás son un poco más complacientes. Pero por otro lado, la versión app en general es mucho más evaluada, es mejor evaluada que la web en términos de usabilidad y apariencia. Y lo que me parece más importante es que en general los bancos han sido muy buenos en ser creíbles y confiables. Pues en últimas, si no fueran buenos, el crecimiento de la banca digital no estaría existiendo a todo nivel en toda Latinoamérica. Sin embargo, en términos de usabilidad y apariencia, esto puede generar un impacto importante en términos de ese puntaje de experiencia de usuario. Los bancos que deseen mejorar esa experiencia del usuario deberían enfocarse en tener canales que sean más limpios, más intuitivos, más usables y más atractivos. Finalmente, ¿qué ocurre en Colombia respecto a otros países? La verdad es que hay un campo enorme de oportunidad de mejora. De hecho, si nosotros revisamos el ranking de los primeros 20 bancos en términos de esta clasificación, pues nos vamos a dar cuenta que en el sexto lugar tenemos un BBVA y en el lugar número 11 tenemos un Bancolombia, donde realmente podríamos mejorar y podríamos hacer muchas cosas. Es decir, que respecto a sus contrapartes en el resto de Latinoamérica, podemos hacer aún más cosas y lograr aún mejores resultados. Yo no les voy a dar camisetas, aclaro. Pero si ustedes quieren tener acceso al estudio completo, y el estudio completo comprende un ranking de 128 bancos en 12 países de Hispanoamérica, con una discriminación por web, por app, un comparativo discriminado por países, más de 1090 puntos de data, con verbatims detallados, con información individual por cada banco, y todo esto procesado por inteligencia artificial, pues simplemente pueden escanear el código QR, van a llegar un typeform muy corto, nos pueden escribir también a la información de contacto que les voy a dar en el último slide. Creo que de mi lado eso es todo. Mi nombre es César Trujillo, soy Country Manager de Soho, empresa de experiencia de usuario y omnicanalidad tecnológica en Latinoamérica. Muchas gracias.